Recibimos. Darío, mirá, Darío, es pura emoción, es pura emoción. Emoción en la pantalla donde están reproduciendo las imágenes de las 194 víctimas y estremece verlos tan jóvenes, tanta pérdida. Y en el santuario donde están las fotografías, algunos eligen estar ahí, otros eligen estar cerca del santuario tradicional, donde estuvieron siempre desde el primer día las fotografías de las víctimas. Y acá también la emoción es grande, los abrazos, las lágrimas, se van a leer poemas, al final se van a repartir 194 globos blancos para elevarlos al cielo, y decía la anunciadora entre lágrimas, para que sea un mensaje de amor y que lo reciban, porque acá está este árbol de Navidad, todo es todo simbólico. Mirá este árbol de Navidad con los retratos de todos las víctimas, mirá qué jóvenes, como decías vos muy bien, en los últimos 10 años no pudieron celebrar las fiestas con sus familiares, después de aquella noche fatídica del 30 de diciembre de 2004, la víspera del Año Nuevo más triste de toda la historia de la Argentina. Pasaron 10 años, no se les secaron las lágrimas, no tienen consuelo todavía y siguen reclamando. Nos decía Nilda Gómez, como vocera de todos los familiares, que ahí en el discurso en la Plaza de Mayo ratificaron a estos familiares que vienen luchando tanto por justicia y castigo para los responsables, esa frase tremenda de que la corrupción mata. Y la prueba está en esas 194 víctimas, estos jóvenes que por el amor al rock y víctimas de la codicia murieron. Y yo te decía, ¿no?, el símbolo de las zapatillas, como vos y como Mario Masachesi, como gran parte del equipo de Canal 3 y Tele, a mí también me tocó trabajar acá. Y veíamos las víctimas que en muerte traumática perdían las zapatillas, y fue entonces que se me ocurrió que estos jóvenes habían ido al cielo sin zapatillas. Y las zapatillas son un símbolo. Aquella vez, me acuerdo que Masachesi estaba acá, en este lugar, a mí me tocó ir a una dependencia del gobierno de la ciudad donde se leían las listas de los sobrevivientes y de los muertos. Era tremendo, gente que se alegraba porque su hijo estaba vivo aunque estuviera gravemente quemado. Y estaban los que lloraban desencajadamente con la noticia de lo irremediable. Ahí se puso a prueba la ética de los periodistas, teníamos que preservar la intimidad de ese dolor, y después encontramos justificación porque, vos te acordás y lo mencionaste también, Darío, muchos no sabían dónde estaban los restos de sus familiares por la desorganización que hubo, y entonces iban de hospital en hospital y algunos a la morgue a buscarlos, y entonces nosotros nos convertimos en vehículo de información y cumplimos con nuestra acción de informar, y venían entonces los familiares y daban las características, y después por teléfono nos decían sí, lo vimos en tal hospital, y renacía la esperanza de la gente, pero el dolor, la pérdida fueron muy grandes. Y nos decía también Nilda Gómez, como vocera de los familiares, que no están conformes con la justicia, con el resultado de la justicia. Actualmente están en libertad, aunque sea provisoriamente todos, y uno de los principales responsables, Chaván, murió de cáncer en noviembre. Este es el santuario tradicional donde eligieron instalarse algunos de los familiares frente a las fotografías de sus hijos, de sus parientes, de sus amigos que perdieron. No hay que olvidar, Darío, que ahí se desmembraron familias, se desmembraron grupos de amigos. Yo nunca me voy a olvidar de ese joven que estaba abrazado al cuerpo de su hermano y le decía, ¿por qué te moriste, boludo? Yo ahora, ¿qué le digo a mamá? Por eso se multiplicó el dolor, y nunca hay que olvidar que estaban las puertas cerradas, y que por eso fue tan grande la tragedia, que no hubo control, y por eso primero habían condenado no solamente a los empresarios y a los músicos, sino también a los que tendrían que haber controlado y no controlaron. Pero ahora momentáneamente están casi todos en libertad, salvo el dueño, el que era dueño, el empresario dueño del boliche, y por eso también
la insatisfacción de los familiares que están reunidos aquí para recordar, para evocar, para confortarse y consolarse en el dolor mutuo, pero también para ratificar la decisión de ir a fondo por la justicia. Vamos a escuchar qué dicen en el escenario central. Vamos a estar pasando el corto que hizo Darío con lo de Lapa y Cromañón y un par de casos más. Y disculpen mi falta de memoria ya a esta altura de la noche. Mirá, muchas Darío, gracias. La fotografía en el pecho, en un cartel o en la remera es distintivo de sufrimiento, de padecimiento. Señora, buenas noches, disculpe que la moleste. ¿Quién es esta fotografía? ¿A quién representa? Es mi hija, Florencia. Sí. Ella es una víctima. Sí, yo soy mamá de Cromañón. Y son 10 años, señora, 10 años, decíamos, de lágrimas, de dolor y de reclamo de justicia, y están acá en este momento tan especial y quiero escucharlo. Sí, por supuesto, es un reclamo de 10 años continuo para que otra vez la injusticia se vuelva a notar, de que no hacemos nada por los chicos. No se hizo nada en 10 años, absolutamente nada. Ibarra otra vez postulado, un Estado que lo apoya, una presidenta que lo apoya a ese asesino. Y así no se termina de hacer el duelo. Y así no terminamos. Porque veo que las lágrimas no se secan porque lo... No, el duelo no se hace nunca. Nunca descansan en paz nuestros hijos. Nunca. Bueno, predomina entonces, Darío, el dolor por un lado, pero también esto. Mirá este cartel acá en este asiento. Dice: maldita impunidad, porque no están conformes en absoluto con lo que hizo la justicia. A ver, señora, ¿y este retrato que lleva en el pecho? Mi hijo. Mi hijo. Y ya pasaron 10 años y estábamos diciendo el dolor y el reclamo de justicia, pero sobre todo el dolor. Siempre latente. Que paguen todos, hasta el que tenga la mínima responsabilidad. Porque estropearon 194 familias. Porque no solo fueron los chicos, que fue terrible, sino los papás que se fueron atrás de los chicos. Claro, claro, porque muchos por el sufrimiento, bueno, por la edad y por la enfermedad, pero también por el sufrimiento, muchos fueron atrás de los... Yo hace un año perdí a mi esposo. No se recuperó nunca la pérdida de su hijo. Nunca pudo sobreponerse. Nunca. Nunca. No era porque era mi hijo, era un ser excelente. ¿Cuántos años tenía? 24. El día que me lo entregaron cumplía 25. ¿Amante del rock? No, trabajaba, estudiaba. Salió este grupo y le empezó a gustar este grupo y empezó a seguirlo. Fue el único pecado que tuvo en su vida. Julio. Que le costó la vida. Sí, te estoy escuchando, Darío. Estamos siguiendo con atención tu relato, los testimonios de la gente. Lo vamos a sumar a Mario Masachesi, que hoy estuvo trabajando, como vos también, él en Plaza de Mayo, y fue testigo, Mario, con tantos familiares, de un mensaje que envió nada más y nada menos que Francisco. Mario, buenas noches. Hola Darío, ¿cómo te va? Hola Julio, que estás allí en el lugar donde pasó o donde empezó todo. Efectivamente, fue el momento de un aplauso conmovedor en la Catedral Metropolitana después de las 6 de la tarde, sobre el final de la homilía de Jorge Eduardo Lozano, el obispo de Gualeguaychú, que tuvo a su cargo la misa para recordar a las víctimas y por estos 10 años de Cromañón. Cuando terminó la homilía, cuando terminó el momento de la comunión, se leyó un mensaje muy corto, de muy pocas palabras, pero contundente, de Francisco, que recordaba aquella noche, esto dice el mensaje, entre otras cosas, del Papa Francisco, recordaba aquella noche yendo de hospital en hospital a consolar familiares, a contener familiares y a averiguar qué pasaba con cada uno de esos jóvenes. Sí. Cuando se leyó este mensaje, la iglesia, la Catedral Metropolitana, que estaba en absoluto silencio,
se sintió un aplauso que fue atronador, fue una especie de estruendo en ese silencio que tenía y de mucha emoción, ¿no?, en la Catedral Metropolitana. Recordemos, Darío, Julio, que el entonces cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, fue uno de los que más acompañó en estos años a los familiares de Cromañón, claro, que tuvo homilías muy fuertes. Una de ellas, ustedes recordarán, cuando habló de esta ciudad vanidosa, casquivana y coimera, que maquilla las heridas de sus hijos y no las cura. Esto lo dijo en el 2009. Un poco antes, en el 2005, había hablado de no hacer negocio con la gente joven, no experimentar con los jóvenes. Si quieren hacerlo, métanse ustedes en la probeta. Palabras del entonces cardenal Bergoglio recibiendo a los familiares de Cromañón. Así que hoy hubo un aplauso, como les decía, fue muy conmovedor, porque ya a esa altura de la misa esta tarde en la Catedral Metropolitana había empezado a surgir esta emoción de la que nos está contando ahora Julio Bazán, y este apoyo desde el Vaticano del Papa, que no los ha olvidado en ningún momento, fue muy, pero muy conmovedor. Por otra parte, lo que dijo hoy Monseñor Lozano también fue muy fuerte. El sufrimiento compartido fue como una escuela en la cual aprendimos muchas cosas. Vimos que no siempre, escuchen esto, ¿no?, lo que dice la Iglesia, vimos que no siempre la sociedad trató con cuidado las heridas. Hemos conocido del dolor que sana y del dolor que enferma o agravia. Esto fue lo que se dijo en la Catedral Metropolitana. Mensaje del Papa por un lado, mensaje de Monseñor Jorge Eduardo Lozano, el obispo de Gualeguaychú. Creo que a todos nosotros, Mario, Julio, nos ha quedado grabado lo que pasó en los días o en las horas posteriores a aquella tragedia, ¿no? Cuando veíamos esto que lo marcaba Julio también, la desesperación de estos padres, de estos familiares recorriendo hospitales en ese desorden que era el operativo de rescate, y las horas posteriores, la atención, yo fui testigo en la atención allí en la morgue judicial, absolutamente desordenada, para gente que estaba viviendo su peor momento, ¿no? Por eso está muy bien cuando mucha gente dice, son 10 años de heridas abiertas aún, más allá de lo que ha hecho la justicia en esta causa. Vuelvo con Julio Bazán a 11. Julio. Sí, inevitablemente ahora que lo estoy escuchando a Mario y te escucho a vos, y es el recuerdo también de la cobertura especial que hicimos en esa madrugada y al día siguiente. Yo recuerdo perfectamente, estuve 12 horas trabajando ahí en ese lugar donde se anunciaba la vida y la muerte. Y yo me acuerdo que a las 4 de la tarde, cuando me relevó Marcelo Peláez, yo iba caminando para el taxi, iba llorando desconsoladamente. Es decir, me estuve aguantando mientras trabajaba. Pero era tanto el sufrimiento de la gente, además un sufrimiento novedoso, una tragedia novedosa, porque había habido otros antecedentes de hechos que por ahí preanunciaban y que tendrían que haber despertado la responsabilidad de los funcionarios, y que no la despertó porque evidentemente dejaron que pasara esto, pero fue algo desconocido para los argentinos, para la Argentina, una tragedia tan inmensa. Y fue grande el trauma. Ahora mirá lo que nos decía esta señora, ¿no? Que no es solamente que murieron los chicos, después el sufrimiento de los padres, que por la edad y por la enfermedad muchos fueron muriendo, pero muchos también por el trauma que significó esto, tan duro, tan dramático realmente. Acá están omnipresentes los chicos, estos 194 chicos y jóvenes, la mayoría amantes del rock, que vinieron acá y salieron muertos. Y muchos todavía no lo pueden entender, y muchos tienen mucha bronca, mucha tristeza, Darío. Sí, es tremendo, es tremendo. Hace un rato la cámara hizo un paneo y veía al gallego Fernández, ¿no?, uno de los tantos familiares. Y aquella vez él estaba esperando por alguna novedad de su hija, ¿no? Lamentablemente fue una de las 194 víctimas. Tantas personas, ¿no?, que han visto estos 10 años
ver cómo su familia se destruía frente a la poca respuesta que recibían de parte de la justicia, por ejemplo, ¿no? Darío. Darío. Sí, los escucho. Mira, esto realmente a mí me sigue impresionando, ¿no? La gente que lleva el distintivo del sufrimiento en el pecho en forma de fotografía de la pérdida. Pasaron 10 años. ¿Y el dolor en 10 años? Sí, igual porque no hay justicia. No tenemos justicia y eso es lo que duele. Yo perdí mi sobrino, el mayor de 5 hermanos, donde dejó una familia, un hijo, una madre destruida, una familia. Y todavía no tenemos justicia. Y eso duele mucho, que no haya justicia. Pues fíjate, ¿no? La falta de justicia los familiares de la víctima sienten que se potencia el dolor, porque no se puede hacer el duelo todavía. Darío, le vamos a pedir, Darío, Julio, perdóname. a los técnicos. Le vamos a pedir a los técnicos que me corrijan porque estoy recibiendo de vuelta mi audio y es... Un minuto, Decime, Julio, Darío, mientras corregimos esto, lo escuchamos a Mario Masachesi. Mario. Sí, el documento que se leyó esta tarde, Darío, allí en la Plaza de Mayo, después de esta misa con tanta emoción, fue un documento fuertísimo, acaso el más fuerte en los últimos 10 años, que no ahorró calificativos para algunos nombres propios, y entre las críticas, en el centro de las críticas por estos 10 años de injusticia, como dicen los familiares, obviamente el foco estuvo puesto en Aníbal Ibarra, claro, a quien lo tildaron, y esto lo dice el documento oficial de los familiares, lo tildaron de rata y de ser parte de la corrupción política que quiere volver otra vez a la política. Esto lo dice el documento oficial. También hubo críticas a Estela de Carlotto por su apoyo al grupo Callejeros, a quienes los familiares también responsabilizan de las consecuencias de este incendio que terminó en tragedia. Los familiares también hicieron saber en el documento que marchaban hacia la Plaza 11 y hacia el santuario de espaldas al gobierno nacional, porque dicen que el gobierno nacional, y en esto dieron también nombres y apellidos, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, entre varios nombres que citaron, dicen que desde el gobierno nacional siempre se ninguneó, esta es la palabra que utiliza el documento oficial, se ninguneó la lucha de Cromañón, y también hubo críticas al gobierno de Mauricio Macri porque dicen que no han recibido el apoyo, el respaldo suficiente para estos 10 años de peregrinar ante la justicia. Un documento muy muy fuerte que fue leído por distintos familiares, que tiene varias carillas. Esto lógicamente es un resumen de los tramos más fuertes y calificativos más fuertes que se escucharon, Darío, esta tarde allí en la Plaza de Mayo. Y estamos en 11, ahí donde la cámara muestra esos rostros doloridos, con lágrimas, seguramente familiares de las 194 víctimas. Esta es la vigilia, ¿no? Estamos a poco menos de 2 horas de que hace 10 años empezara lo que parecía un incendio, no tan grande, hasta que después se convirtió en una verdadera tragedia, si no la peor. Julio. Sí, acá hay una señora que está luchando contra la brisa que corre fuerte porque quiere dejar el homenaje de las flores junto al retrato de las víctimas en el santuario. Los familiares se empecinaron en mantener este santuario, llamado santuario, este lugar, porque hubo intentos de los gobiernos nacional y de acá de la ciudad de Buenos Aires por liberar el tránsito en esta calle. Decían, bueno, ya está, buscaremos algún lugar, algún museo, algún lugar donde recordara a las víctimas, pero ellos se empecinaron, dijeron que abrir esta calle hubiera sido matar la memoria, un atentado contra la memoria, contra el recuerdo. Con la gran lucha que hicieron, lo que consiguieron es que el gobierno de la ciudad abriera esta calle peatonal,
ahora quedó expuesto este boliche fatídico, este lugar, pero embellecido por citas y fotografías de los sobrevivientes y familiares y bueno, y es un lugar muy bien puesto porque hay como un canal y los bordes de ese canal los utiliza la gente, y hay un jardín también, los utiliza esa gente para sentarse, para contemplar y para meditar, y lo veíamos, a este señor lo veíamos llorar desconsoladamente porque las lágrimas no se secan. Bueno, tengo que decir una cosa, que lo que llega, como llegó a concurrir, como el tema de Cromañón, de la cantidad, de la capacidad de gente en un boliche bailable, que eso sirve para experiencia, para todos los funcionarios, como tanto para la policía corrupta, tanto como para la policía corrupta, que siempre está metido en las buenas y en las malas. Figura en una estampa que está bien, pero no está bien. Está concurriendo en una cosa muy infantil que lo comete cualquier chico. Cualquier error. Gracias, muy bien. Sale de las entrañas acá la indignación y las expresiones. Así que esto es lo que está viendo. Ya falta poco para el momento culminante en el que se van a leer los nombres de las víctimas y se van a lanzar al aire estos globos blancos para la culminación de este acto de homenaje, de recordación y también de reclamo. Darío. Bien, Julio, aprovechamos para dejarte por algunos momentos. Vamos a hacer nosotros una pausa, 22, 24 minutos. TN está trabajando en vivo a 10 años de la tragedia de Cromañón. La corrupción mata, uno de los títulos que ha elegido la gente, los familiares, para este nuevo y triste aniversario. Lo acaban de liberar. Mucha plata. Torre es la que sacó a mi foto. Ella se va a hacer una establecimiento. Yo fui después, al día siguiente fui. No, yo fui al día siguiente. ¿Y qué hago? Chao, y bueno, igualmente. Gracias. Toma, me sacas. Dale. Sí, yo también. Esta es bárbara. Toma, me sacas una fotito con él, porque lo amo. Ya va. Lo amo. Bárbara, Gracias. Suerte, siempre suerte. Hola. Sí, ahora va, ahora va. Gracias. Chao. Dígame. Y es muy difícil, pero tiene que llamar al canal. A ver si usted tiene para que me anote, porque no necesito que me ayude. No es día para pedir esto, pero ya que lo veo acá y ya que te habla también.
le voy a poner mi nombre. Sí, yo los llamo para que me ayuden, hermano. No, bueno, no le aseguro nada, pero por lo menos tiene contacto. Llámeme. Porque es muy triste. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Un Suerte. beso. Chao. Muchas gracias. Chao, señor. Bueno, ¿qué hacemos? Está el otro móvil. Bueno, me voy, ¿me cambio? Sí, dejanos el retorno y el mic. ¿Y dónde está? Ahí está viniendo la cámara para acá. Te vine a buscar a vos. Acá, acá.